posible, o porque no tengo los requisitos de fuerza que requiere hacer ese movimiento en cuanto a la fuerza muscular. De alguna manera me impide que el timing sea el correcto para que esto llegue en su lugar justo en el preciso momento. ¿Se entiende? Timing son las coordinaciones de las acciones para que esas fuerzas se combinen precisamente, para que logremos esa sincronización de la que estábamos hablando. No sé si les alcanza el ejemplo. Sí. Es un tema que es un término que lo vamos a usar mucho, por eso está bueno que lo analicemos. Y otra cuestión importante es la rigidez y la tensión y la forma del cuerpo. Las fuerzas tienen que ver cómo el cuerpo esté rígido. Vamos a ir analizando un poquito. Volvemos a retomar. Magnitud de la fuerza y potencia en todos los músculos activos. La dirección de la fuerza debe ser en la dirección deseada. Recuerden que a una fuerza de acción, lo que vamos a recibir es una reacción en sentido contrario. La duración de la fuerza, es decir, el tiempo en que la aplicamos, nos permite una mayor aceleración. Y el timing, acá fíjense, ahí es una entrada de Yurchenko, fíjate. Pero esa es una de las láminas mías, una foto de la lámina, acá se ve. Ahí justamente está puesta la palabra timing, una lámina acá, ¿se alcanza a ver la entrada de Yurchenko? Este es la base, la mesa de salto. Este gimnasta arqueado, que entra con las manos ahí, hasta que las manos salen de la mesa de salto. Hay toda una acción de arco, en donde hay fuerzas elásticas, cuerpos que trabajan del arco hasta la alineación, junto con el empuje. Toda la combinación de esa fuerza se llama timing, y tiene que estar en ese tiempo. Si yo me paso de ese tiempo para hacer el despegue, estoy fuera del timing. Ya no logro la eficiencia que yo quería. Lamento que no se vea bien. Cualquier cosa lo pueden venir a ver acá en pantalla. Esos dibujitos que están ahí, bueno, hablan de cómo los distintos segmentos corporales se pueden organizar de distintas formas y el efecto es distinto. El otro tema que dijimos importante era la rigidez del cuerpo, ¿no? Cuando hacemos un salto, como en el primer gráfico, empujamos y el cuerpo está rígido, la reacción del piso va a afectar a todo tu cuerpo. Va a lograr, la reacción del piso va a lograr entrar por todos los centros de gravedad que corresponden a cada segmento, porque el cuerpo está rígido. Si yo cuando salto, hablando el cuerpo, esa fuerza de reacción se disipa por la deformación del cuerpo. Entonces la efectividad con un cuerpo blando es mucho menor en la reacción que un cuerpo rígido. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar estos grados de rigidez cuando son requeridos en alguna destreza. Si nuestro cuerpo está muy blando, justamente la reacción se disipa. Ahora, hay lugares donde vamos a querer estar muy blandos. ¿En qué momento será de las destrezas? En las recepciones. Porque justamente necesitamos los contrarios, que la reacción sea anulada. Entonces, por deformación se absorbe. Ya vamos a ver las recepciones. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con la trayectoria del centro de gravedad. Ángulo de despegue, recepción, la velocidad vertical hacia arriba, la velocidad vertical en la recepción, la velocidad horizontal, la altura, la distancia, la dirección, el tiempo en el aire y la cantidad de movimiento angular. Vamos viendo una por una, a ver si están después. El centro de gravedad sigue la trayectoria de una parábola en donde se definen distintas cosas. El ángulo de despegue, la altura a la que se va a elevar, el tiempo que va a estar en el aire, y la velocidad con la que despegue. Si yo, por ejemplo, en un mortal, ¿no? Helicóptero. Mortal en carro,
a hacer ahí. Hasta llegar al suelo. ¿Se entiende el dibujito así medio rápido? Bueno, acá vamos a poner la trayectoria. Acá salió con este ángulo, hizo esta parábola y llegó así, ¿no? ¿Qué elementos hay acá? Acá hay una altura máxima, esta, la altura. Tenemos un ángulo de salida y un ángulo de recepción. El ángulo de salida va a ser siempre igual al ángulo de recepción. Y también tenemos, para poder lograr esa altura, una velocidad. La velocidad con la que salgo acá es la misma velocidad con la que voy a llegar acá. Esta velocidad, que me genera una cantidad de movimiento, me da una determinada altura. A medida que yo me elevo, voy perdiendo energía cinética y gano en energía potencial. Cuando llego al punto máximo, que no me elevo más, empiezo a descender. Entonces, cuando desciendo, la misma cantidad de energía potencial que acumulé acá la agoto en energía cinética. Y va a ser la misma a esta altura que a esta altura. No sucede lo mismo si esto fuera una salida de barra, ¿no? Porque yo en una salida de barra esta es la barra, salgo, hago el mortal acá arriba, ese cuerpo sube y baja acá. Acá voy a tener una velocidad de salida, ¿no? Pero mi velocidad de llegada acá va a ser mucho mayor que esta. ¿Por qué? Porque esta velocidad es igual a la misma altura, pero si yo le agrego toda esta distancia en donde la gravedad ha actuado con su aceleración, voy a lograr, van a ver que la velocidad acá al final va a ser muy superior a la que yo logré en la salida. Entonces, en toda salida, en todo... Tiene que ver con lo anterior, con la gravedad actual. Exactamente, mientras más tiempo nos actúa la gravedad, va produciendo una aceleración sobre la misma fuerza. La fuerza es siempre la misma, entonces la fuerza va trabajando en el tiempo, entonces va acelerando, por eso es cuadrática la aceleración. Por cada segundo se acelera 4 veces la velocidad, por cada segundo de aplicación. Entonces, si sabemos que ocurren esas cosas, que hay una velocidad de salida, eso depende de la altura, hay una altura. De la altura depende el tiempo que voy a estar en el aire. Y es importante el tiempo en el aire, porque depende de la destreza. Si voy a hacer una triple pirueta, necesito mucho tiempo en el aire, más que si hago una sola pirueta. Entonces la altura es importante ahí. ¿Se entiende? Entonces, la altura depende de qué? De la velocidad de salida. ¿Y la velocidad de salida depende de qué? De la potencia, de la fuerza que yo puedo aplicar y que puedo extraer del elemento elástico sobre el que Y pico. ahí le estás agregando el impulso de la barra, que también es la barra elástica. ¿Cómo se llaman todas esas cuestiones? La velocidad, la altura. Se llaman parámetros durante el despegue. Parámetros. Son distintos parámetros que hay que tener en cuenta. Que cuando nosotros analizamos una técnica, tenemos que ver cuáles de esos parámetros se están haciendo correctamente o cuál no. Faltó altura, faltó tiempo en el aire, faltó velocidad en la salida, el ángulo fue muy bajo, fue muy alto. Todos son parámetros. Y de acuerdo a cada destreza, esos parámetros varían. Entonces, la trayectoria del centro de masa en vuelo está determinada una vez que uno está en vuelo, una vez que uno se despegó del piso o del aparato, esa trayectoria queda determinada, no la podemos cambiar. No hay nada que la pueda cambiar en el aire, salvo que apliquemos una fuerza externa, que lo empujemos. Pero por sí mismo no lo puede hacer. Entonces, nada que el gimnasta haga en el aire puede cambiar la trayectoria del centro de masa. O sea que si salimos con un ángulo bajo, descuenten que va a llegar con un ángulo bajo. O sea, yo soy cuidador, el entrenador estoy cuidando. Si veo que la barra escapó así, corran, muchachos. Apenas lo vi como soltó y así como va a llegar acá. Porque nada que haga él va a cambiar la situación. ¿Entienden eso?
Los doy como ejemplo, o sea, para que ustedes entiendan el concepto. La cantidad de movimiento angular, y ahí ya vamos a hablar del movimiento angular, porque esto tiene que ver con el movimiento rotatorio, también está determinada en un despegue, porque cuando nos despegamos del suelo, o de la barra, o de un aparato, no solamente el cuerpo se traslada, sino también que sale rotando. De alguna manera rota, ¿sí? Ya sea la destreza que sea que hagamos, siempre hay rotación. Y si hay rotación, esa cantidad de movimiento angular también está determinada. Una vez que salimos, si yo salgo de una salida mortal con poca cantidad de movimiento rotatorio, esa cantidad es la que tengo, no puedo hacer nada para que la cantidad de movimiento aumente. Sin embargo, ya por eso no quiero llenarlo de conceptos de golpe, porque si no se le va a mezclar todo, sí puedo variar la velocidad angular, que no es lo mismo velocidad angular que cantidad de movimiento angular. Eso es un tema de idioma. Cantidad de movimiento angular es la cantidad de masa que gira alrededor de un eje, y velocidad es la variación del ángulo en la unidad de tiempo. O sea, después lo vamos a analizar aparte, cuando veamos el movimiento rotatorio. Ahora piensen solo en la trayectoria. La trayectoria del centro de masa no se puede variar una vez que uno ha despegado del aparato o del suelo. Para cualquier velocidad de despegue, el ángulo de despegue del aparato determina la forma de la parábola. Un ángulo de despegue alto, ya lo dijimos, hace que la llegada también sea con un ángulo alto. Un ángulo de despegue bajo va a ser también lo mismo. Ahí está el ejemplo en la salida hacia la barra. Fíjense, hay varios ejemplos. Una salida así logra una llegada de una forma, una salida más alta es una llegada más vertical. Si como sale es como llega. ¿Se entiende? Eso siempre uno tiene que tener dibujado, ¿no?, en la cabeza, porque eso sucede en la realidad. Entonces, recordemos, y es importante, el ángulo de despegue y recepción están relacionados como despego y como recibo en el ejercicio. La velocidad vertical hacia arriba se reduce a cero en la máxima altura, pero después a la misma altura descarga la misma velocidad que con la que sale. En un aparato elevado se agrega la altura del aparato, entonces la velocidad es mayor en un aparato. Por lo tanto, no va a ser lo mismo la fuerza del impacto de una salida de doble en la barra, en la recepción, que un doble en el suelo. La velocidad horizontal es la que tiene que ver con la que yo traigo o me genera la carrera, que alguien decía recién. La altura me da el tiempo que yo voy a estar en el aire. De acuerdo a cómo se ven los parámetros anteriores, voy a tener una distancia determinada del punto de pique al punto de llegada. Todos estos son lo que llamamos que parámetros de un movimiento, los parámetros. Y los tenemos que tener o visualizar. Yo soy un entrenador, tengo que ver en un ejercicio, a ver tú, lo veo, para cuando en un instante tengo que ver todo. No es fácil la tarea del entrenador, no es fácil. Llego mal. Fíjense, hay relaciones que se llaman relaciones causales. Un gimnasta salta y hace un mortal adelante y cae sentado, ¿no? Vamos a suponer. Si yo voy y le digo al gimnasta, vive, tiene que caer parado. No sirve, porque yo tengo que ver cuál es la causa que lo hizo caer sentado. Probablemente no picó con el centro de gravedad retrasado en el momento de que puso el pie en el suelo. Entonces, si yo le digo, mira, pica con la cadera más atrás de tu pie, eso te va a permitir llegar a la posición de pie, porque, claro, eso me va a generar otra trayectoria de centro de gravedad. Si yo voy hago un análisis causal, o sea, voy hacia las causas del efecto, voy a lograr la corrección correcta. Pero no es raro escuchar a veces un entrenador que corrige más alto, hacelo más alto.
el más alto, lo que dice Walter, nosotros tenemos que ir a ver las consecuencias, ¿por qué no hizo más alto y corregir eso? No decirle al pibe que hacelo más alto. ¿Cómo lo hago más alto? Tengo que hacer algo, modificar algo para que sea más alto. O rechazar más. Rechazar más viene la consecuencia anterior. Para que yo pueda rechazar más, tengo que trabajar otras cosas. ¿Entienden? Esta es la dinámica que nos gustaría desde la academia empezar a generar en ustedes, ¿no? Entender lo anterior y entonces corregir más. Apretar la panza. Yo, la verdad, no sé mucho qué significa apretar la panza, pero es la corrección que escucho todo el tiempo. ¿No? Apretar la panza. Duro. ¿Qué significa apretar la panza? ¿En qué momento tengo que hacer esa acción y para qué? Realmente es una tarea compleja para el entrenador, no es sencillo, pero justamente podemos ver entrenadores muy buenos y otros que no lo son tanto. Y bueno, la diferencia pasa por ahí, pasa por la capacidad de detectar errores, de ver los parámetros, de saber transmitirle al alumno qué es lo que debe resolver. A veces tenemos chicos con muchas condiciones, pero si no lo sabemos guiar, esas condiciones se echan a perder. Y a veces tenemos chicos con tantas condiciones que a pesar de los entrenadores aprenden lo mismo. Entonces se dan muchas situaciones. La idea de estos estudios biomecánicos es que empecemos a mirar el movimiento con otros ojos. No con los ojos de Doña Rosa que camina por la calle y no sabe nada de eso, sino con un ojo analítico basado en situaciones físicas que están sucediendo y que nosotros tenemos que detectar. Inercia y cantidad de movimiento lineal. La inercia, o sea, la resistencia que tiene un cuerpo a alterar su estado de reposo de movimiento, está relacionada con la masa del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más masa tiene el cuerpo, mayor inercia tiene. O sea, más difícil es sacarlo del reposo o más difícil variar su situación de movimiento. La cantidad de movimiento, escuchen estos conceptos que es importante, la inercia, la cantidad de movimiento, es una medida de cantidad de un cuerpo que se está moviendo. O sea, mientras más masa se mueve y mayor velocidad se mueve, decimos que es mucha cantidad de movimiento, porque es una masa grande que se mueve a una gran velocidad. Ahora, una masa grande que no tiene velocidad no tiene nada de cantidad de movimiento, aunque la masa sea grande. Es decir, tiene que estar las dos cuestiones. Una masa se tiene que mover para decir que hablamos de cantidad de movimiento. Por ejemplo, una bala tiene muy poca masa, pero se mueve a una gran velocidad. Entonces decimos que tiene una gran cantidad de movimiento. Tanto que varíe la velocidad o que varíe el tamaño de la masa, estamos hablando que cualquiera de los dos parámetros que aumentan la cantidad de movimiento, que es la cantidad de masa que se mueve a una determinada velocidad. Por eso cuando decimos cantidad de movimiento angular, decimos cantidad de masa que está girando alrededor de un eje. Esas cantidades de movimiento no pueden ser alteradas, salvo que actúen fuerzas o aceleraciones externas. Después ya vamos a hablar de eso. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Les resultó muy complicado esto? No, para nada. Yo Muy traté de interesante. hacérselo lo más simple posible, lo más sencillo, común, para que vayamos entendiendo los conceptos. Yo les pido que ahí en los Power tienen un resumen de estas presentaciones. Revisen los conceptos, a ver qué es cantidad de movimiento, qué es inercia, qué es masa, qué es peso, qué es trayectoria, qué es aceleración. Bueno, vamos a seguir analizando en la segunda lección de esto, más cuestiones. Pero primero tratemos de masticar esta, digamos así. Entonces, cuando vuelvan ahora, esta tarde, después que termine todo, pónganse a repasar un poquito y cualquier duda que aparezca, vengan y le hablan ahora. Porque en el examen teórico, las preguntas tienen que ver con entender qué estamos preguntando.
No voy a hacer que no entiendan porque no saben de qué estamos hablando cuando decimos cantidad de movimiento, decimos aceleración o alguna cosa de eso. Por ahí pienso que más difícil que entender el fenómeno físico es poder explicarlo con palabras. ¿Ah? Bueno, por ahora nada más. Hasta la próxima lección de biomecánica. Así que muchas gracias. Bien. Nos encontramos 14.